Hace unas semanas mi hermano Flavio me prestó un libro que algún día voy a devolver, que es acerca de la historia de la Reforma Protestante. Y es un libro bien interesante porque si bien hay muchos libros acerca de la historia del protestantismo, este es bien específico y además toma como elemento también Latinoamérica. Casi todos son la historia de la Reforma en Europa, sobre todo en Escocia, en Suiza, la historia en Inglaterra, la historia de Estados Unidos, pero poco la unen con la historia en Sudamérica. Y una de las cosas que tú vas a ver, una característica de la reforma o de la expansión del Evangelio por medio de la predicación, ha sido que el Evangelio siempre ha traído por consecuencia una persecución, una dificultad, ya sea de persecución incluso de vida o muerte, o como tan simple que, por ejemplo, cuando llega el Evangelio a Brasil, el pastor que comienza a predicar en Brasil llega a Río. Río era la capital en ese momento, Río era la capital del imperio brasileño. Llega ahí, no consigue ninguna parte para hacer su culto. Va a Sao Paulo, tampoco consigue. En Chile tampoco se conseguían hacer don de cultos, hasta que en el Mercurio de Valparaíso, ahí en la bodega del Mercurio, comenzó a hacerse un culto. Entonces, siempre ha sido difícil, se hacían en los barcos. De hecho, los matrimonios se casaban en el mar, porque estas eran aguas internacionales, porque no se reconocía el matrimonio en el país, en el territorio. Así que, si tú ves la historia de la iglesia, siempre ha habido conflicto. Incluso desde que nació la iglesia. Específicamente desde Génesis, desde que siempre ha habido necesidad de un Salvador, siempre han habido conflictos. La iglesia no está exenta de eso. Pensar que la iglesia está exenta de dificultades sería pensar en una cosa muy extraña de iglesia, muy perfecta de iglesia, cosa que no existe. Pero también es malo cuando solamente pensamos que ser cristiano significa pasar cosas difíciles. Para ser cristiano hay que ser sufrido. Y no tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar con dolor, con sufrimiento. También eso es terrible, porque es una exageración. El mundo de la iglesia pentecostal, la clásica chilena, que es la única iglesia que es originaria del país. Las demás iglesias que han llegado vienen de otras partes. Las calvinistas, las luteranas, las anglicanas vienen de otros países. Pero la única que nace como iglesia chilena es la pentecostal. Y esa iglesia nace con una marca de ser una iglesia sufrida. Entre más sufres, más bendecido eres. Y entre más sufres, entonces en el cielo vas a tener más cosas. Porque ahí está el bien material. Y ahí es un error. El Evangelio tiene de dulce y de gras. Tiene cosas que son maravillosas en tu vida cristiana, como también muchas dificultades. El tema es aprender a vivir eso. ¿Cómo vivo esto? Cuando tú ves la historia de la iglesia, ves primero esta iglesia que está en Roma, que está marcada por el sufrimiento, por la persecución. Hoy día hay iglesias que son perseguidas, es cierto. Lamentablemente, según algunos estudios misioneros, las iglesias cada vez son menos perseguidas porque cada vez hay menos iglesias. Nuestra idea de que en todas partes están persiguiendo a la iglesia tampoco es verdad. Porque en muchas partes la iglesia ya casi que no está. Está casi cada vez decayendo la iglesia. Básicamente porque se ha ido perdiendo, en los cristianos, en nosotros, se ha ido perdiendo la pasión por Jesucristo. La iglesia no decae porque la institución cae. La iglesia decae porque los cristianos decaen. Porque somos nosotros, el pueblo, aquel que se aleja del Señor. Aquel que deja de ser un pueblo que ama y que busca de Dios. Y es por eso que se empieza a ver, que empieza a decaer, a disminuir. Hace unas semanas se dijo que la iglesia San Pierre, la iglesia donde comenzó la reforma de Calvino en Ginebra, esa iglesia iba después de más de 500 años, iba a vivir una Eucaristía, que es la Santa Cena Católica. Cuando esto se publicó por las redes sociales, mucha gente, incluyéndome yo, quedamos impactados de lo que estaba pasando.
Como en la iglesia, que Calvino decía que la iglesia católica era el diablo, era la gran ramera, hoy día hacía celebrar una Eucaristía presidida por católicos. Y un pastor amigo me dijo, ¿sabes qué? A esa iglesia lo mejor que le puede pasar es eso. Porque esa iglesia ya no habla de Cristo. Y por lo menos el cura va a abrir a hablar algo de Cristo. Por lo menos un cura va a hablar acerca de algo de Jesús. Porque esa iglesia ya no pasa eso. Las iglesias han ido cayéndose, han ido perdiendo terreno, y es porque los cristianos hemos sido dejados nuestra misión. Hemos dejado de arder de pasión por la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo les recuerda a toda la iglesia de Roma qué es entender el vivir para Jesucristo. Como reformados decimos soli Deo gloria, todo para la gloria de Dios, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para ti vivir todo para la gloria de Dios? El apóstol Pablo escribe esta carta después de haber escrito Gálatas, que es como una introducción. Tú lees Gálatas primero y después tienes que hacer carta a Romanos y vas a comprender muchas cosas. Y la carta es una carta difícil, una carta que no es tan fácil de leerla porque va a hablar acerca de la elección, de la predestinación. De hecho es un texto complicado, pero es un texto maravilloso que trae luz a nuestras vidas acerca de nuestra identidad como cristianos. Y del capítulo 2 en adelante el apóstol Pablo va a hablar acerca de cosas más prácticas, de cómo vivir como cristiano. Y si tú te fijas en estos versículos que acabamos de leer, que suena como un trabalengua, ¿no? Como que Pablo se volvió loco y dijo un trabalengua lo que estaba haciendo. En este trabalengua Pablo va a decir, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Vivir como cristiano no es tan fácil porque no se vive como se debe vivir. Y ahí el apóstol Pablo se nos enseña cómo vivir una vida como cristiano. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Ve al versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si tú quieres vivir verdaderamente el Evangelio, tienes que comprender que tú no te perteneces. Que tú no eres dueño de tu vida. Uno de los lemas que hoy día escuchamos en la sociedad es mi cuerpo, mi decisión. Y independientemente de lo que está atrás de eso, que es acerca del aborto, lo que está también por detrás es la filosofía de que todo lo que tengo es mío. Y uno puede decir, esas abortistas del diablo que andan con esos pañuelos verdes, critiquémoslas, pero tú también eres igual. Muchas cosas tú decides porque es mi vida. Yo decido cómo vivirla. Yo decido cómo enfrentar mi vida. Yo hago lo que yo quiero. Yo me merezco esto. Yo siempre me decía eso cuando estaba soltero y quería comprarme un libro y decía, yo me lo merezco. Me merezco comprarme el libro. Y me lo compraba. Hoy día es más difícil hacer eso, pero siempre está esta idea de que yo me merezco ciertas cosas. Para eso trabajo. Así que yo me merezco esto, yo me merezco esto otro, es mi decisión, yo decido qué hacer, porque yo vivo esta vida, Dios no comprende esto, así que yo voy a hacer esto. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma que ninguno vive para sí mismo, que ninguno debe entender que su vida le pertenece. Y eso es muy difícil. Es muy complejo entender que tu vida no te pertenece, porque siempre quieres tener control de tu vida. ¿Quién no quiere tener control de su vida? Yo a ustedes les he contado muchas veces, tengo montones de miedos, montones de terrores, y los montones que tengo tienen que ver básicamente con que son cosas que no puedo controlar. Aquellas cosas que no puedo controlar me torturan. Diablos. Señor, perdón. Me duele mucho que las cosas no sean como yo quiero. No las puedo controlar. Por eso cuando tiembla yo arranco, porque no puedo controlar el temblor. Hay cosas que no puedo controlar. Ese día, miércoles, mi hijo se enfermó por primera vez. Y por primera vez se enfermó mal, así, no era fácil. Él es muy intenso, si se enferma bien. Y vomitó como si fuera, ¿se ha visto El Exorcista? Es una fea imagen, pero así fue. Vomitó por todos lados, mi esposa estaba toda vomitada, yo vomitado. Y no sabíamos qué hacer, yo tenía idea de qué hacer, lo tomaba en brazos y vomitaba y yo no sabía qué hacer. Estaba casi descontrolado, casi que lo regalo así, lléveselo por favor. Porque no puedo controlar eso de él. Y eso es complejo. Luchamos por controlar nuestras vidas. Luchamos porque todo lo que nosotros tenemos y nos rodea sea controlado por nosotros. Y Jesús dice, para vivir el Evangelio, para entender todo el Evangelio y para poder vivirlo correctamente, tienes que comprender que tú no te perteneces, que tú no eres dueño de tu vida,
que tú no tienes el control de tu vida. Fíjate lo que leíamos en lectura alternada. En Daniel, 3 hombres van a ser y son echados al horno. A un horno tan potente que la gente que lo llevaba murió quemada. Pero la respuesta de esos hombres es maravillosa. ¿Dios puede sacarnos de ahí? Claro que Dios puede sacarnos de ahí. No tenemos duda acerca de eso. Dios puede sacarnos sin ningún problema. Pero también Dios puede dejarnos morir ahí. Porque Él es Dios. Nuestra idea, ¿cuál sería primero? Dios, sácanos de ahí. Dios, líbranos de ahí. No nos dejes pasar por eso. Pero ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros podemos ir ahí y morir ahí. Y no importa, porque Dios sigue siendo Dios. Porque Él sigue siendo nuestro Padre. Porque Él tiene el control de nuestras vidas. Es algo que nosotros a veces no vemos. A nosotros nos gustaría siempre que Dios nos sacara de cualquier cosa. De lo mínimo que estemos pasando, Dios, sácanos de ahí. Entonces no nos permitas eso. Que no caigamos en eso. Y estos hombres que conocían a Dios, que no estuvieron dispuestos a arrodillarse frente a ningún ídolo, los hombres dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Es Dios el dueño. Y si Dios es el dueño, y Dios quiere que estemos en el horno y que nos quememos, gloria a Dios por quemarnos. Qué duro es eso. Porque es hermoso ver los ejemplos de esos hermanos. Qué pasión de los hermanos. Hermanos hoy día que mueren en otros países, esos hermanos, qué hermoso que hacen. Pero cuando te lo preguntas a ti mismo, tú estás viviendo, entendiendo que tú no te perteneces. Tu vida que vives hoy día, ¿la estás comprendiendo como una vida en la que tú no te perteneces y que Dios es tu dueño? La creación es maravillosa porque la creación no explica nada. La creación dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. No dice cómo después describe la creación, pero Él la creó y punto. Él es el dueño de la creación. Todo cuanto existe. Dice que en los últimos días todo cuanto existe se va a arrodillar. Y la creación gime aún y da con dolor por la venida de su Rey. Todo va a ser transformado por el dueño de cuanto existe. El apóstol Pablo escribe a una iglesia que está sufriendo por la persecución. Pero que tiene que entender que el vivir el Evangelio va a traer consecuencias. Pero ese vivir el Evangelio correctamente tiene que entenderlo de desprendimiento. No soy yo. Y eso es lo que duele, el orgullo nuestro. Porque creemos que la historia de la redención somos nosotros. Es más, se acerca Semana Santa. En Semana Santa usted va a escuchar una cosa. Y quizás usted no la diga. Pero usted va a escuchar, Cristo vino a morir por mí. Cristo no vino a morir por usted. Cristo vino a pagar la deuda que usted tenía. Y vino por obediencia al Padre. Y Jesús vino a la tierra a pagar la deuda que tú tenías y la deuda que yo tenía, pero por obediencia al Padre. Jesús no le dijo al Padre, Señor, yo quiero ir para allá. No, Dios dijo, tú tienes que ir, tú tienes que morir y pagar la deuda de ellos. De alguna forma Jesús vino por tu culpa. Jesús vino por mi culpa, por mi pecado. Por culpa mía Jesús tuvo que ir a la cruz. Jesús vino porque fue obediente al Padre. Eso lo muestra Filipenses. La obediencia maravillosa de Jesús. Jesús vino por obediencia. La historia de la redención es la historia del pueblo redimido por medio de Jesucristo. Nuestra historia no es mi historia. Debemos comprender que nosotros no somos dueños de nuestras vidas. El único dueño de nuestras vidas es el Señor. El único dueño de la vida tuya, de tus pasos, tus caminos, es Dios. Deja de luchar con tener control de tu vida. Porque cuando tengas el control de tu vida, lo único que vas a hacer es apartarte del Señor y irte al pecado. Porque lo que vemos a través de la historia de la iglesia, que cuando la iglesia se independiza de Dios, esa iglesia puede hacerse apóstata. Y se va de la iglesia. Se aparta del Señor. Porque lo único que tú puedes hacer bien y súper bien, y lo haces perfectamente, es pecar. No tienes ningún problema para eso. Si hay algo que somos expertos y nos pueden llamar a dar charlas, es para pecar. Porque eso sabemos hacer. Dios permite que su pueblo, que su especial tesoro, entienda una cosa, no son de ustedes. Pero mira lo que dice el versículo 8.
Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si el texto terminara el versículo 7 y dijéramos no, solo no nos pertenecemos, entonces ¿a quién pertenecemos? El Señor dice, Pablo nos dice que una cosa debemos entender, que si bien no nos pertenecemos, es porque pertenecemos a Dios. Todos nosotros hemos querido siempre pertenecer a algo. Si estás en el colegio, quieres pertenecer a un grupo de tus compañeros, al grupo de los más inteligentes, si eres inteligente, o a los grupos de los más bellos, no sé, hay muchos grupos, ¿no? A esos grupos tú querías pertenecer y juntarte con los populares, porque esa era la gracia del colegio, juntarse con los populares. En mi colegio, por lo menos, mi colegio que era un colegio, como se dice, con nombre de metralleta, que era A74200, era un colegio de escasos recursos, un colegio vulnerable, era un colegio donde todos los que repetíamos en el sector sur de Santiago, todos llegábamos ahí. Que si yo tenía compañeros en primero medio de 18 años. O sea, era un colegio muy extraño y tenía el apodo de la maternidad, porque muchas compañeras mías estaban embarazadas y eso era algo común en el colegio. Así que ese colegio tan extraño, habían grupos a los que uno quería pertenecer y uno luchaba por pertenecer a eso, porque una cosa muy importante es que uno tiene sentido de pertenencia. Todos nosotros tenemos sentido de pertenencia, de tu ciudad, de tu familia, de tu equipo de fútbol, de distintas cosas. Hay una identidad con eso. Y creamos identidades. Cada vez más son cuestionadas las identidades, porque las instituciones están cayendo. Cada vez más difícil ser... hace poco ustedes vieron que se dio en Chile el Festival de Viña, y todo chileno critica el Festival de Viña. Pero pobre que un extranjero critique el Festival de Viña, porque lo defendemos, porque es nuestro festival. Pero todos lo hacemos tira. En la semana todo es una basura, una gastadera de plata. Pero basta que alguien extranjero diga algo del festival y digamos, oye, no, el Festival de Viña, cuidado, es nuestro festival. Tenemos como identidades extrañas con eso. En el cristianismo pasa muchas veces que tenemos identidades fuera de Cristo. Y eso lo vemos en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Apolos es el gran predicador de la época. Así que no era tan difícil ser de Apolos. Pasa hoy día lo mismo. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Y nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos que el ser cristianos es una identidad de ser del Señor. Y como soy del Señor, debo caminar como el Señor quiere que yo camine. El problema es que empezamos a caminar como nosotros queremos y creemos que debemos caminar. O alguna idea que tenemos acerca de que tenemos, hagamos esto. Y estas ideas que sean las que se plasman. Y no seguimos a Jesucristo. El gran problema hoy día de las redes sociales es que hay muchos cristianos, hay muchos reformados, con muchas barbas, que siguen a muchos líderes, pero que no siguen a Cristo. Muchos han hablado acerca de la justicia social, del pobre y todo, y no se congregan. Mucha gente hablando acerca de muchas cosas, pero sus vidas no dan testimonio de Jesucristo. Porque no entienden una cosa. No nos pertenecemos, y solamente pertenecemos al Señor. Porque ahí veo lo que dice, ya sea que vivamos o que muramos. Cualquier cosa que pase en tu vida, hay una certeza en tu vida. Tú eres del Señor. No importa la familia que vengas, no importa el apellido que tengas, no importa al lugar o al grupo que pertenezcas, eso no importa. Lo que importa es que somos uno en el Señor. La iglesia de Roma es una iglesia que es muy diversa. Hay judíos, hay gentiles, hay de todo en esa iglesia. Está llena de cosas extrañas, de personas que son de todos lados, porque es una capital. Y ¿saben qué? No importa nada de eso. Lo único que importa es que somos del Señor. Lo único que importa es que somos un pueblo adquirido por Dios. Lo único que importa es que tenemos un Señor. Pero luchamos por no tener un Señor. Nadie quiere tener un Señor. Todos quieren tener un Salvador, pero no un Señor. Porque un Señor, tenemos la idea que oprime, que reprime, que es un dictador. Cada vez que el pueblo de Dios se rebeló frente a Dios y quiso vivir independiente de Dios, ese pueblo siempre fue al pecado.
Cada vez que el pueblo rechazó el señorío de Dios, ese pueblo siempre se apartó. Eso ha pasado siempre. Vea usted la Escritura, vea el Génesis, vea el Antiguo Testamento, está lleno de esos relatos. Vea Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la más importante, la iglesia preciosa, llena, bonita, de grandes predicadores, gente generosa, gente que se olvidó de Cristo. Y que lo único que le importaba, lo único que tenía en su vanidad era una apariencia. Apariencia de cristianos. Y estamos llenos de eso. Llenos de gente que es apariencia de cristiano, que cree cristiano, pero que no vive para Cristo. Vivir para Cristo es renunciar a tus egos. Renunciar a aquellas cosas que tú tienes en tu corazón, a tu idolatría. Renuncia a todo eso. Porque tienes un Señor. Y el Señor exige de su pueblo siempre. Ve al versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a nacer. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Si ustedes ven el versículo 1 hacia adelante de este mismo capítulo del apóstol Pablo en Romanos 14, usted va a ver que una de las dificultades es que había mucha crítica acerca de qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer. Así que Pablo empieza a decir, ¿sabes qué? No importa qué coman o qué no coman. Las iglesias comienzan a generar una lógica triste de empezar a prohibir ciertas cosas. En los 80 y 70, pero sobre todo en los 80, la caja del diablo estaba prohibida en todas las casas de las iglesias evangélicas, que era la televisión. Estaba prohibida, no se podía ver tele. Y las iglesias predicaban en contra de la tele. Y lo más ridículo es que grababan videos en contra de eso. Entonces, ¿cómo va a haber videos si de que no la tele? Pero grababan videos acerca de eso. No vean tele. Y después el internet. El www es la señal del diablo, es el 666, el código de barras era del diablo, tantas cosas han sido del diablo. No hagan esto, no hagan esto otro, no tomen café, no coman cerdo, no tomen vino. Son cosas que si no quieren hacerlas no las hagan, hay más para nosotros. Tantas cosas que se prohíben, use el pelo de una forma, use una falda de una forma, use esto de aquí, use esto de allá, y se empieza a formar una iglesia llena de cosas que hay que hacer, pero sin evangelio. Y se olvida del verdadero sentido del evangelio. Así como tengo que entender que no me pertenezco y que también tengo un dueño que es un Señor, que es Jesucristo, también tengo que comprender que un día todo esto se va a acabar, todo esto va a parar y tendré que estar ante el tribunal del Señor. Ese día, ese hermoso día en el que los libros se abrirán y estará tu nombre ahí, ese día es un día que la iglesia debe desear y aspirar siempre. Hemos olvidado ese día. ¿Cómo será? No tengo idea. Hace unos días hablaba con mi hermano Pipe y me contaba que estaban haciendo como un experimento para ver cómo será que todo el mundo va a ver a Jesús. Cómo todo el mundo va a ver esta imagen, este holograma, no saben cómo lo van a hacer. Yo no tengo idea cómo va a pasar eso. No tengo ni la más mínima idea de cómo va a ser. Si los cielos se van a abrir y van a salir ángeles rubios o de pelo largo, así como Thor, no tengo idea. Yo lo único que sé es que ese día va a pasar. Y la iglesia tiene que decir ese día, no cómo va a pasar. ¿Cómo? Hay gente que dice, ¿cómo vamos a estar todo el día? Imagínate todos parados en una fila larga, que cada uno va pasando al juicio, el que se demora mucho. Yo me voy a demorar harto con mis pecados, así que va a ser largo mi confesatorio. Pero todos vamos a estar ahí, ¿cómo se va a hacer, Señor? Todos nosotros lo pensamos en los tiempos humanos, ¿no? Todos con el reloj, ya, ¿qué hora me toca a mí el número? Si se hace en Chile va a ser terrible, no va a tocarnos nunca. Eso no es lo que uno debe desear como iglesia. Lo que el apóstol Pablo está recordando a la iglesia es que vamos a compadecer ante un tribunal. Para ellos era muy claro el tribunal, la figura del tribunal, porque la figura del tribunal para ellos era casi diaria. Porque muchos hermanos estaban muriendo en base a eso. Tribunales casi express, donde se ponían, es culpable, sí, crucifíquenlo. Llegó un momento en la iglesia cristiana que esta idea romántica del monte con las tres cruces y todo lindo no existía.
árbol que pillaban, árbol que crucificaban. Así fue un momento, tanto la crucifixión cristiana, que se hizo en árboles. No había un lugar específico. Árbol que pillaban, pum, se crucificaba y pum, se moría la persona. Para ellos era fácil el tema del tribunal. Por eso es un poco complejo. Siempre tiene idea como algo de malo, ¿no? Tribunales. Siempre tiene algo como malo, perdón hermano, pero siempre tenemos una idea mala de los tribunales, ¿no? Pero es algo bueno para nosotros. Porque en el tribunal de Cristo seremos encontrados inocentes, a pesar de ser culpables. Así que como cristianos tenemos que entender que vivir el Evangelio, el vivir el sol y de gloria significa vivirlo comprendiendo la eternidad. No somos de nosotros, no nos pertenecemos, pero además en esa maravillosa idea de no pertenecernos, de tener un Señor, sabremos que viviremos con Él para siempre. Siempre viviremos con Jesucristo. Así que no somos llamados a juzgar a nuestros hermanos si comen o no comen, si hacen o no hacen. Lo que debemos hacer es recordar a cada hermano, a cada miembro de tu iglesia, decirle, ¿sabes qué? Vamos a estar ante el tribunal de Cristo y Cristo es nuestro Señor. Frente a Él estaremos para siempre. Debemos recordarle a tu iglesia, comprender lo maravilloso que es saber que estaremos frente al tribunal de Jesucristo. No con terror, no con miedo. No con será que estará mi nombre o no. Mi nombre está. Pero no por mis méritos, no por lo que yo hice, no por las cosas grandes y elocuentes que yo hice. Mi nombre está solamente porque Cristo murió y pagó mi pecado por mí. Tu nombre no está en el libro de la vida por ti, por tu familia, por lo que tú crees, no. Si fuera así, tu nombre nunca estaría. Estaría solamente en un libro, en el primer libro, que ese libro están todos condenados. Ahí va a estar tu nombre, ciertamente. Todos nosotros estaremos ahí. Y no podemos decir nada. Pero en el segundo libro, en el libro de la vida, dice Jesús que está solamente en el nombre de sus hijos. Y ahí está tu nombre. Pero por los méritos de Él, no los tuyos. Si fuera por los tuyos, no estaría ni tu inicial, nada. Porque tú no tienes ningún mérito para ir al reino de Dios. Pero el Señor, que es maravilloso, permite que eso entendamos. Hermanos, vivir para Jesucristo no es solamente comprarse una Biblia grande o aparecer una cosa o parecer una idea de piadoso. Eso no es ser cristiano. Eso está muy lejos de ser cristiano. Cristiano es entender que no nos pertenecemos, que no somos de nosotros mismos. Entender que tenemos un Señor soberano de nuestras vidas. Y entender que vamos a un juicio maravilloso donde podremos conocer a Dios. Si esa esperanza no está en tu corazón, pide perdón al Señor. Arrepiéntete delante de Él. Recuerda las palabras del Señor cuando dice que si subiera mi pueblo, Él irá sobre nosotros. Él sanará nuestras heridas. Él perdonará nuestros pecados. Vamos delante de Él y dependamos del único Dios soberano. Con alegría y con gozo en nuestros corazones. Porque Él es Dios y no nosotros. Que eso nos bendiga, hermanos. Oremos.